Hola amigos, bienvenidos a su canal Arte en tus manos. Para hoy voy a compartir cómo realizar estos forros hechos en foamy y goma eva, perfectos para las agendas, cuadernos o libretas. Es una manera muy económica y sencilla de personalizar nuestros proyectos. Entonces espero que me acompañen en todo el paso a paso. Recuerda también regalarnos tu me gusta, suscribirte y compartirlo en todas tus redes sociales. Entonces empezamos aquí en Arte en tus manos. Y estos son los materiales que necesitamos para este proyecto: piezas de foamy, ya sea retales o piezas completas como ustedes la tengan. Para el cuerpo como tal, sí necesitamos medio pliego de foamy que ustedes vayan a escoger como parte principal, como el protagonista del proyecto. Pinturas acrílicas, silicona líquida y también caliente, la que a ustedes les guste o manejen más. Tijeras, un palo de brocheta, un pincel triple cero o doble cero, de esta cinta para decorar. Les voy a acercar para que la conozcan, aproximadamente 1,5 metros. Igual aquí en la parte baja, en la descripción, les dejo lista todos los materiales y está escrito todos los materiales que necesitamos en este proyecto. Y para los moldes nos pueden visitar en el blog o en la página en Facebook Arte en tus manos con Lili y Sam, que allí también se los dejamos el enlace. Entonces con esto comenzamos. Bueno, como lo que voy a hacer es personalizar entonces el cuaderno, debo tener muy claras las medidas para que quede un forro bonito, que no vaya a quedar muy grande, ni tampoco tan preciso que de pronto no nos sirva o no nos quede. Entonces lo que voy a hacer es tomar la medida del contorno, ¿sí? De cuánto nos mide este cuaderno, mide 36,5, y en base a eso entonces voy a cortar la lámina del foamy aproximadamente de 38,5, o sea que voy a dejar 1 centímetro por cada lado, por decirlo así. O sea, lo único que voy a hacer es aumentarle 2 centímetros. ¿Por qué? Porque como voy a hacer, voy a pegar piezas, ¿sí? Voy a unir piezas de foamy, entonces eso va a cortar en el momento en que yo vaya a introducir el cuaderno. Eso en cuanto al contorno. La altura, en la altura tenemos 23,5 y yo lo voy a cortar de 25 centímetros. Igual, dejando aproximadamente la tolerancia de unos 2 centímetros, centímetro y medio. Lo podemos hacer así. Lo importante es que ustedes tengan en cuenta medir la pieza o tenerlos como forros estándar si llegado el caso van a vender. Tienen en cuenta de que es el cuaderno pequeño, que es el que tradicionalmente siempre hemos usado, y ahora existen unos más grandes que son cosidos, hay argollados, hay muy lindos, pero que a veces son muy costosos por ser tan bonitos. Entonces nosotros podemos personalizar los nuestros y que nos queden muy originales. Entonces con estas medidas para el cuaderno que es grande, entonces va a ser de 38,5 y de altura 25. Eso lo voy a cortar con el bisturí. Punta de lanza va a tener un apoyo para no dañar la mesa, y voy a utilizar también una regla que me sirva de soporte mientras yo paso el bisturí. Con este es el que voy a hacer el trazo. ¿Podemos cortar con tijera? Sí, podemos cortar con tijera, pero este nos da un corte más limpio. Bueno, ya corté la lámina. Recuerden que normalmente me ayudo con un palo de brocheta para evitar manchar las piezas y así el foamy no se nos vaya a dañar. Esta es para la que conforma el cuerpo. Ahora lo que voy a hacer son unos laterales que nos sirven de bolsillo para la parte de cartón del cuaderno. Entonces aquí voy a tomar unas medidas. Igual debe tener de altura 25 centímetros como el cuerpo, y de ancho los voy a hacer de 6,5. Entonces previamente ya he tomado las medidas de 6,5. Lo que voy a hacer es unirlas. Voy a marcar así con el palo. Y ahora lo que hago es igual con el bisturí.
Bueno, ya tengo entonces cortadas las dos piezas, que son los que nos van a permitir hacer en el forro como una especie de sobre. Entonces lo que voy a hacer es aplicar silicona, puede ser líquida o caliente, la de su preferencia, y entonces voy a empezar a pegar. Aquí en todo el borde voy a aplicar la silicona. Voy a procurar no aplicar en exceso, sino lo necesario, que quede bien, más bien como en los bordes. Solo en 3 partes. Es aquí. Listo. Que me quedan sobre. Y voy a hacer igual en el otro lado. Listo, espero a que seque muy bien. Entonces ahora voy a introducir el cuaderno con el fin de que me dé mayor resistencia, mayor firmeza en lo que voy a trabajar ahora. Entonces, si ven, calza perfecto, se introduce y así ya nos queda el cuaderno en cuanto al forro. Ya la decoración va por el gusto de cada uno. Entonces ahora lo que voy a hacer, que le haga contraste, escojan algo bien bonito, llamativo, porque la idea es que sea diferente. Entonces vamos a tomar de estas cintas. Esta cinta viene con unas flores, vienen flores enlazadas y vienen como con un poco de escarcha diamantina o purpurina, dependiendo cómo le llaman en cada país. Y entonces esto lo voy a empezar a pegar por todo el contorno para que realce aún más el tono de este forro. Entonces voy a empezar a utilizar silicona, pueden utilizar la líquida también. Bueno, entonces ya por todo el contorno puse la cinta de flores, ya queda decorado. Y ahora lo que voy a hacer es que entre los moldes que les voy a compartir está la silueta de esta flor, el corazón. También tengo otros corazones por aquí, hay en verde, así en violeta. Pero estos hay que resaltarlos pues para que sean mucho más bonitos. Entonces tengo por aquí para combinar este escarchado en azul. A este le voy a poner un naranja y
a la flor, igual para que nos quede un poco más resaltado, le voy a poner este color agua marina. Todos estos son escarchados, ustedes igual los pueden conseguir escarchados o sin escarchar porque los vamos a decorar, ¿listo? Entonces lo que voy a hacer es pegar. Bueno, así ya queda cortado. Recuerden en el video anterior que hice sobre las letras y cómo decorarlas, cuando hice este paso, entonces lo que hice fue pegarlo y dejar aproximadamente de 3 a 2 milímetros para que quede así, para que quede como un reborde que resalta el color. Y ahora lo que vamos a hacer es a pintarlo. Utilizaremos pinturas acrílicas y un pincel, así que nos permita de pronto dar algunos trazos, realzar el color del foamy, decorarlo al gusto de cada uno. Después de hacer unas trazas en blanco, entonces vamos a resaltar los bordes. Podemos utilizar de pronto un color que sea un poco más claro o más oscuro que el del foamy. Ahorita se los acerco para que lo vean. Bueno, entonces así vamos en el proyecto. Ya a el amarillo también por todo el contorno lo resalté con un tono de un amarillo más quemado, un amarillo fuerte, entonces nos da mejor apariencia. Con este azul lo que hicimos fue en el verde, en todo el contorno, aplicar un tono similar al base, al escarchado, y le hice unos pequeños puntos con el mismo palito de brocheta, con el mismo palo de brocheta le hice unos puntos en color amarillo. Ahora a ese contraste entre el naranja y el morado, al naranja le apliqué en el contorno, al igual que a los otros, un naranja un poco más vivo, y ahora a este morado le voy a hacer unos trazos tipos escocesa. Entonces voy a tomar el pincel y voy a hacer unos trazos en diagonal. No tiene que ser perfecto. Ahora tomo un morado o un violeta un poco más claro y las pongo paralelas con el blanco.
Bueno, entonces ya con las aplicaciones listas, son las aplicaciones que les enseñé a hacer para este proyecto. Esta es una manera, esto que acabamos de hacer de decorar el foamy, es una manera de estamparlo cuando de pronto solamente lo consiguen liso. Ya saben que con pinturas acrílicas, hasta con escarcha y pegamento, ustedes pueden realizar sus propios motivos con el foamy o la goma eva. Entonces allí va una idea. Aquí entonces lo que voy a hacer para decorar este cuaderno es que en un video anterior les enseñé cómo hacer estos avisos, estos anuncios con los nombres de las áreas o las materias que ven los niños en el colegio. Ese normalmente pues yo le puse español, pero actualmente se le dice castellano. Pero podemos utilizarlo para cualquier área, ortografía, arte, control, sí, todo lo que necesitamos los podemos personalizar. Y lo más lógico es que cuando el niño vaya al colegio, a la escuela, su cuaderno va a ser muy diferente al de los demás. Entonces, si ustedes gustan, lo pueden pegar con silicona caliente o fría. Y otra idea, si aquí no quieren poner los corazones, pueden poner el grado en el que está cursando el niño o la niña. Entonces así nos quedaría este proyecto. Lo voy a pegar. Recuerden que cuando nosotros realizamos estas manualidades, nosotros las compartimos con mucho cariño para ustedes, no solamente para que hagan para su hogar, sino para que también hagan para vender. Y listo, entonces así ya quedó decorado el cuaderno. Espero que les guste, que lo pongan en práctica. Recuerden que aquí en la descripción les dejo el enlace donde encuentran el abecedario de las letras para que puedan hacer sus avisos. También los moldes de las flores y los corazones para que así se puedan de pronto dar una idea o sea un apoyo para este proyecto. Entonces nos vemos en un próximo video aquí en su canal Arte en tus manos. Recuerda regalarnos tu me gusta, suscribirte allí en el botón rojo, si aún están rojos porque no te has suscrito, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones de cuando hacemos estrenos y déjanos tu comentario de qué te pareció este proyecto. Nos vemos entonces en un próximo video.